Muy buenos días para todos y todas y a quienes nos siguen a través de vía streaming. Bienvenidos a la presentación del seguimiento a las acciones de los órganos de control en el marco de la pandemia realizado por la Corporación Transparencia por Colombia. Para comenzar, damos la bienvenida a Claire Luné, directora de iniciativas con la sociedad civil de la Corporación Transparencia por Colombia e investigadora del Observatorio Político sobre América Latina y el Caribe del CENSPO. Claire es historiadora y magíster en Historia de la Universidad de Lille en Francia, con un posgrado en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad París I Sorbonne. Ha acumulado una experiencia de 20 años en gestión de proyectos, investigación y docencia, en la cual ha combinado su trabajo entre las organizaciones sociales y el mundo académico. Su experticia radica en la gobernanza, control ciudadano a la acción pública, lucha contra la corrupción, elecciones, gestión pública y desarrollo territorial. Claire, bienvenida. Muy buenos días a todas y todos aquí en vivo desde el Hotel Hilton, que nos hace el favor de organizar este evento para que sea a la vez presencial y virtual. Muchísimas gracias por su presencia. Tenemos el honor de cerrar este gran proyecto hoy, el día de hoy, con la presencia de ustedes. Este trabajo inicia en 2020 con la decisión de Transparencia por Colombia de hacer un seguimiento a la contratación pública en el marco del enfrentamiento de la crisis sanitaria. Se juntan varias organizaciones de la sociedad civil de todo el país y hacen un trabajo juicioso de seguimiento de todos los contratos que se han realizado en el marco de la pandemia desde marzo 2020 hasta finales de 2020. A partir de este trabajo hemos considerado muy pertinente profundizar y sobre todo seguir la respuesta de los organismos de los órganos de control, perdón, a este análisis que habíamos adelantado y a esas alertas y recomendaciones que habíamos hecho. Y paralelamente, desde nuestro Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, un servicio que brinda asesoría a los ciudadanos que quieren denunciar un presunto hecho de corrupción, hemos recibido varios casos relacionados con la pandemia y quisimos entonces seleccionar 5 desde los cuales pudiéramos adelantar un diálogo con las autoridades competentes. Entonces, el día de hoy vamos a presentar los resultados de este trabajo. En primer lugar, la respuesta de los órganos de control a las alertas relacionadas con el seguimiento a la contratación pública y en su segundo momento tendremos la presentación del seguimiento a esos 5 casos específicos de presunta corrupción relacionados con COVID. Quiero también agradecer al equipo de Transparencia por Colombia que ha organizado este evento, pero también al apoyo de TI en Berlín y también a la organización Global Affairs Canada que nos han apoyado para la realización de este trabajo. Muchísimas gracias. Ahora damos paso a Juan Hincapié, quien es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, graduado con honores de la Universidad Militar Nueva Granada. Cuenta con 7 años de experiencia en cooperación internacional relacionados con temas anticorrupción, contratación estatal y derechos humanos. Juan ha trabajado en proyectos de cooperación internacional en la Corporación Transparencia por Colombia, en la Organización de Estados Americanos en Washington, OEA, y como consultor de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Juan, bienvenido. Daniel, muchas gracias. Darle también la bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta presentación de resultados de este trabajo conjunto organizado por la sociedad civil y con el apoyo de Global Affairs Canada y Transparencia Internacional. El día de hoy queremos presentarles la continuación de estos ejercicios de seguimiento a la contratación pública que desde Transparencia por Colombia venimos realizando desde
marzo de 2020. Ejercicios que nos han llevado a analizar más de 45.000 contratos relacionados con la pandemia, en los cuales hemos encontrado algunos patrones y alertas relacionados con hechos de corrupción en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado para hacer frente o mitigar el efecto de la pandemia COVID-19. Y entendemos, por supuesto, que estos recursos tienen una importancia fundamental en el país, porque son recursos que están destinados exclusivamente para salvaguardar la vida de los colombianos. De allí, pues la importancia de poner la lupa sobre los recursos públicos tiene un valor y una importancia preponderante en el país. Y así como la sociedad civil ha venido realizando esfuerzos por hacer este tipo de ejercicios ciudadanos de veeduría, de monitoreo, de seguimiento, nos hemos encontrado que los órganos de control también han ejercido una labor, por supuesto, mucho mayor y mucho más importante en el seguimiento a esta adquisición de bienes y servicios por parte del Estado para enfrentar la pandemia. Y es allí donde quisimos nosotros comenzar un ejercicio ciudadano para monitorear cuáles han sido las principales acciones de los órganos de control y realizar algunas recomendaciones que hoy queremos presentarles. Este ejercicio de seguimiento de las acciones de los órganos de control en el marco de la pandemia es un ejercicio que hemos venido realizando en el marco de nuestras acciones de seguimiento que desde 2020 venimos haciendo en el marco de nuestra alianza Ciudadanía Activa con los ojos puestos sobre los recursos COVID. Siguiente, por favor. Esta alianza ciudadana, que desde, como les decía, desde marzo del año pasado venimos trabajando, se ha focalizado en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca, contando con el apoyo fundamental de organizaciones de la sociedad civil con amplia experiencia en el territorio, como lo son Foro Costa Atlántica, que es parte del Foro Nacional por Colombia, la Corporación Cívica de Caldas, Funsicar, Cordupaz, Corporación Vigía Cívica, Transparencia por Santander y esa alianza ciudadana por una Cali más transparente y participativa. Siguiente, por favor. En primer lugar, quiero presentarles un poco lo que han sido este trabajo identificado dentro de las acciones que los órganos de control han emprendido en el marco de la pandemia. Y el primero de ellos nos encontramos que el 4 de abril de 2020, los órganos de control, sumando a la Fiscalía, estas tres entidades decidieron hacer una alianza para efectuar un trabajo conjunto que buscaba pues poder generar, digamos, un trabajo integrado para adquirir una mayor eficiencia y celeridad en las investigaciones relacionadas con los recursos públicos destinados para hacer frente a la pandemia. En el marco de esta alianza, lo primero que encontramos por cada una de las entidades. Siguiente, por favor. Y aquí nos vimos abocados a tres principales ruedas de prensa consideradas por las tres cabezas de los órganos de control como un hecho histórico en el país.
porque teníamos a las tres principales entidades de investigación, control y sanción en Colombia reunidas haciendo reporte de cuáles eran sus acciones conjuntas en el marco de la pandemia. En primer lugar, el 24 de abril tuvimos esa primera rueda de prensa que tuvo como sede la Fiscalía General de la Nación, el 21 de mayo la Contraloría y el 17 de junio la Procuraduría. Allí comenzó el país a conocer cuáles eran esas principales acciones adelantadas por los órganos de control y en poco tiempo se lograron acciones conjuntas que llevaban, digamos que se reportaban por más de 999 indagaciones preliminares en el país. Realmente un esfuerzo grande, un esfuerzo ágil por tratar de salvaguardar los recursos públicos de los colombianos. Siguiente, por favor. Desde la Procuraduría nos anunciaban que existían 68 procesos disciplinarios adelantados en 26 gobernaciones del país. Esto demuestra que existían serios indicios en Colombia, 53 indagaciones preliminares, 12 investigaciones e inclusive 3 juicios disciplinarios para el mes de mayo de 2020 que se anunciaban por parte de la Procuraduría. Y esto se puede leer de dos maneras distintas. La primera es que, en definitiva, las acciones de los órganos de control se estaban realizando a la mayor celeridad posible por tratar de salvaguardar esos recursos, pero lo otro que podemos nosotros leer de esta presentación por parte de la Procuraduría es que existía un riesgo real y latente sobre los recursos públicos destinados para salvaguardar la vida de los colombianos. Y esto es un punto importante porque realmente podemos ver que la corrupción está avanzando sin ningún tipo digámoslo, de consideración del valor que estos recursos tienen. Y ahí lo podemos ver materializado. 26 departamentos para el mes de mayo ya contaban con algún tipo de acción por parte de la Procuraduría. Siguiente, por favor. Dentro de esas acciones, encontramos que se ordenó la suspensión por 3 meses del gobernador del Chocó, se ordenó la suspensión del alcalde de Calarcá en el departamento de Quindío, y la Procuraduría adelantó 1.286 actuaciones, de las cuales 999 correspondían a acciones preventivas y 296 a procesos disciplinarios. Siguiente. Por su parte, la Contraloría de manera conjunta reportaba alertas preventivas por valor de 419.000 millones de pesos por contratos de ese valor. Realmente es una cifra grande para el mes de junio de 2020. O sea, en los primeros 4 meses de la pandemia ya teníamos alertas preventivas sobre 419.000 millones de pesos. De ese monto se logró, gracias a la acción preventiva de la Contraloría, que contratos por valor de 59.000 millones de pesos se renegociaran y finalmente tuvimos un beneficio económico para el Estado por 25.000 millones de pesos. De igual forma, se cancelaron contratos por monto superior a los 3.000 millones de pesos, que hace parte de esas acciones preventivas de la Contraloría que permitieron salvaguardar recursos importantes para el Estado. Siguiente, por favor. En transparencia por emergencia también tuvimos procesos fiscales adelantados por la Contraloría en Sincelejo, Malambo, Girón, Coveñas y hasta en la gobernación del Valle del Cauca. Procesos anunciados en el mes de junio de 2020 y quiero que por favor se queden con esa fecha. Tenemos estos procesos, estas indagaciones preliminares, estas sanciones hacia junio de 2020. Siguiente, por favor. Pero luego de estos 3 momentos importantes de las acciones de los órganos de control, tuvimos un hecho que no sabemos enmarcar si es un hecho de quiebre o no, pero es un hecho importante que vale la pena mencionar, y es que
Dentro de esas acciones conjuntas existió aquel polémico viaje por parte del Contralor y del fiscal a la isla de San Andrés, con el objetivo, digamos, de hacer una vigilancia y control de los recursos públicos también en la isla, en el marco de la emergencia. Pero en el marco de estas acciones, pues la polémica del viaje, al juntar familiares de estos funcionarios, en un momento en que la isla estaba totalmente cerrada a recibir, digamos, turistas, con el objetivo, digamos, de proteger a nuestros, eh, digamos, compatriotas isleños. Parece que es un boom que generó cierta controversia en el país, y desde esa última actuación conjunta no hemos vuelto a tener reporte en el país de una acción en donde podamos tener las cabezas de las entidades de control, investigación y sanción reunidas nuevamente en el marco de la estrategia transparencia o la alianza transparencia para la emergencia, que como les decía es una alianza generada por estas tres entidades, adelantada por estas tres entidades, y parece que nos queda, digamos, al país le queda la gran incógnita de conocer qué ha pasado con la Alianza Transparencia para la Emergencia, que reportaba, digamos, de forma constante unos avances importantísimos por salvaguardar los recursos de los colombianos. Siguiente, por favor. Luego de no tener, digamos, reporte de acciones conjuntas, sí hemos tenido reportes de acciones individuales. Más sin embargo, estos reportes cada vez son más escasos, cada vez no volvimos a tener reporte por parte de la cabeza de alguna de las entidades, y nos vimos a la tarea de tener que hacer una investigación hacia reportes de prensa o reportes que pudiésemos lograr a través de alguna solicitud de información, como lo hicimos desde Transparencia por Colombia, solicitando a través de derechos de petición los avances que podíamos tener frente a los reportes que nos habían quedado de junio del 2020. El primero de ellos nos llega por parte de la Procuraduría, en donde vimos una diferencia entre lo reportado en junio y diciembre. Por ejemplo, en los fallos de primera y segunda instancia por parte de la Procuraduría, hasta el mes de junio se reportaron 3, y para el mes de diciembre ya teníamos uno adicional, 4. En investigaciones preliminares, en junio, en 4 meses, se reportaron 12 investigaciones preliminares. 6 meses después, teníamos 3 investigaciones preliminares adicionales. Y en los procesos de indagación preliminar, esos 53 que se presentaron en principio por parte del procurador Fernando Carrillo, para el mes de diciembre, tan solo de esos 53 casos, 3 más terminaron en investigación preliminar, y el resto de indagaciones terminó, digamos, disminuyéndose a 13 actuaciones. Siguiente, por favor. Para el caso de la Contraloría, digamos que en principio durante las acciones reportadas en junio, no tuvimos, digamos, un número total de esos procesos, pero en respuesta a nuestro derecho de petición supimos que en indagaciones preliminares hubo 105 acciones por parte de la Contraloría, en procesos ordinarios de doble instancia 39 de ellos, y en procesos ordinarios de única instancia 23. Y con esto quiero decir que por parte de la Procuraduría y de la Contraloría podemos conocer que hay procesos inclusive de doble instancia, que son procesos que se han manejado con una celeridad importante, y realmente importante, porque estamos hablando de recursos para salvaguardar la vida de los colombianos, y con eso soy muy insistente, porque es que realmente la importancia de estos recursos es mayor digamos, o de primera importancia para el país. Siguiente, por favor. Pero aparte de las acciones
que los órganos de control emprendieron en el año pasado, también hemos tenido un nuevo enfoque de la estrategia conjunta, en donde se suma también la Defensoría del Pueblo, y es ese seguimiento anunciado el 21 de enero al Plan Nacional de Vacunación. Y si nos sorprende, o tal vez a muchos ya no nos sorprenda, encontrar tantos casos, tantos hallazgos, tantos procesos, sanciones importantes en la adquisición de bienes y servicios para hacer frente a la pandemia, pues escandaliza también el tema de ese seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, porque encontramos en las acciones conjuntas de los órganos los famosos casos de estas personas que se estaban saltando la fila y estaban recibiendo vacunas sin tener ningún tipo de priorización. 1.372 casos. Pero escandaliza aún más encontrar que 328 personas en Colombia fueron vacunadas, 110 de ellas reportadas como fallecidas hace más de 50 años. Y el resto, digamos, son personas mayores de 120 años, algunos con hasta 150 años. Ahí podemos ver que es de vital importancia la función de los órganos de control, porque las irregularidades y los hechos, los hallazgos que se han encontrado durante este proceso demuestran que en nuestro país vienen ocurriendo, digamos, hechos de corrupción, patrones y riesgos que son muy importantes poder tener la lupa sobre ellos, prestar atención y tratar de prevenir y evitarlos a través de ese control preventivo. Siguiente, por favor. Reconocemos la labor de los órganos de control, pero también reconocemos la importancia que estas acciones tienen en este momento del país. Vemos que en este momento el país no conoce si efectivamente esa alianza Transparencia para la Emergencia continuó, si estas acciones conjuntas por parte de los órganos de control aún se vienen efectuando en el país. Lastimosamente, esos reportes semanales que se anunciaron en ese primer comunicado conjunto de la Alianza Transparencia para la Emergencia no volvieron a ocurrir, no volvieron a suceder en Colombia y prácticamente todas las acciones de transparencia activa por parte de las entidades de control, de permanentemente estar divulgando el estado de sus procesos, pues no ha vuelto a ocurrir en el país y tenemos que acudir a mecanismos como los derechos de petición para poder llegar a comprender cuál es el estado de estas acciones actuales. Aunque en este, digamos, documento no precisamos sobre las acciones de la Fiscalía General de la Nación, en su momento solicitamos desde el 21 de marzo derecho de petición cuya respuesta llega a nosotros el 25 de junio. Y esto es importante traerlo a colación porque si los ejercicios de transparencia activa no los estamos viendo de manera semanal como se anunció, pero además la respuesta es tardía a los derechos de petición, pues la acción ciudadana conjunta pues se va a ver seriamente limitada. Y lo que queremos desde la ciudadanía es poder contribuir a esas acciones de los órganos de control, que inclusive aplaudimos que desde la Alianza Transparencia para la Emergencia en su tercera rueda de prensa se tomaron en cuenta hallazgos que fueron, perdón, alertas mejor,
que fueron reportadas por parte de la alianza que se anunciaba Ciudadanía Activa con los ojos puestos en los recursos COVID, y de ahí comenzaron o se anunciaron indagaciones preliminares y futuras investigaciones. Mas, sin embargo, a la fecha no conocemos cuál es el estado real de estos procesos. A la fecha sabemos que existieron investigaciones importantes, inclusive se reportaron por parte digamos, de las cabezas de las entidades, funcionarios públicos que estaban siendo investigados, y para el día de hoy no conocemos cuál es el estado actual. Por eso recomendamos a los órganos de control que puedan tener herramientas de visualización ciudadana que le permita al ciudadano poder conocer cuál es el estado real de los procesos. Si hay una investigación preliminar, una indagación, conocer cuál es el estado de las mismas. Por supuesto, no estamos pidiendo que la reserva del sumario sea violada por hacer pública alguna información de investigaciones, pero sí creemos que hay mínimos que se deben cumplir en Colombia, y por lo menos es conocer cuál es el estado de estos procesos anunciados de forma proactiva en 2020. Y sabemos que, como venía diciendo, las acciones de los órganos de control en este tiempo son fundamentales, y también es fundamental que la ciudadanía pueda ser parte de esto para hacer un seguimiento, un monitoreo más preciso del estado de estos procesos, para poder seguir con ejercicios de veeduría o monitoreo que contribuyan a que esos riesgos de corrupción asociados con los recursos destinados para hacer frente a la pandemia, pues puedan cada día más ser vigilados, y por supuesto que ser, digamos, ejecutados de la forma correcta que busque salvaguardar la vida de los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Coordinador de la iniciativa Salvavidas de Transparencia por Colombia. Para presentar los resultados tenemos nos acompaña Andrés Fernando Zamacá, quien es abogado de la Universidad Santo Tomás, magíster en Historia de la Universidad Javeriana de Bogotá, y quien es integrante del Centro de Asesoría Legal de la Corporación Transparencia por Colombia. Andrés, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos y todas las que nos acompañan y los que nos acompañan a través de Internet. En el día de hoy, entonces, vamos a presentar estos resultados de la incidencia sobre 5 casos en concreto de presunta corrupción asesorados por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, cual también explicaré a continuación. La exposición estará dividida en 3 partes. Una primera parte introductoria, en la que explicaré un poco sobre qué es ALAC, qué hacemos, qué hace el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción. En una segunda parte haremos un contexto sobre la pandemia y nuestra labor en el transcurso de la pandemia desde marzo de 2020. Y en una tercera parte haremos una descripción, digamos, del desarrollo de la estrategia que implementamos de incidencia, y esbozaremos unos hallazgos, unas recomendaciones y unas conclusiones de este ejercicio. En esta primera sección presentaremos un video que les dará, digamos, como unas luces generales acerca de nuestra labor y acerca de qué es ALAC. Gracias a la denuncia de una veeduría ciudadana que alertó sobre las demoras e incumplimiento en la construcción de un megacolegio, este entró en funcionamiento. Las autoridades imputarán cargos a los responsables, todo por irregularidades financieras y corrupción. ¿Anunciaste? Sí, fui yo. ¿No te das cuenta en el problema que te puedes meter? No. El problema es no decir nada y dejar que la corrupción siga así,
como si nada. No. El problema es ser sapo y meterse donde no lo han llamado. Hija, salte aquí. Además, qué mamera denunciar y todo lo que hay que hacer. Papeleo, a buscar las pruebas, ir de un lado al otro sin que nadie le pare bolas, no, es interminable. Fresco, las cosas ya no son así. Ahora tenemos la ayuda del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, Transparencia por Colombia, que te asesora para que denuncies ante las autoridades. Sabemos que estás cansado de ver tanta corrupción. Sabemos que es difícil creer que otra realidad es posible. Pero también sabemos que quieres hacer algo para que las cosas no continúen así. Y lo mejor, es un servicio gratuito, independiente y confidencial. De ciudadano a ciudadano. ¿Ah? ¿Qué te parece? Esto puede cambiar la forma en que funcionan las cosas hoy. Exactamente. Es más la gente que va a luchar contra la corrupción. Exactamente. Buenísimo. Bueno, este video básicamente nos introducía para explicar qué es ALAC, que es el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción. Em, Transparencia por Colombia implementó el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en el año 2017. Previo a ello, esta iniciativa había sido creada desde el año 2003 en Transparencia Internacional y específicamente en los capítulos de Bosnia, Herzegovina, Rumania y otros países que digamos que se ha venido propagando en toda la región. Para poner un ejemplo, acá en Latinoamérica, centros de asesoría legal anticorrupción, en, en los capítulos de transparencia de Guatemala, de Venezuela, de Brasil, también están inclusive en Argentina, en Chile, y este servicio o lo que busca es facilitar la denuncia de la corrupción. Es un servicio de asesoría gratuito, independiente y confidencial que prestamos a la ciudadanía. Cualquier ciudadano en Colombia puede ingresar a la página de Transparencia por Colombia y reportar el caso de presunta corrupción que conozca, y nosotros, un equipo de abogados, estaremos prestos a brindarle esta asesoría y a darle como la orientación para que puedan denunciar ante las autoridades el hecho de corrupción que conocen. Los objetivos del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción eh, son básicamente los siguientes: fomentar, proteger y acompañar la denuncia de corrupción en Colombia, y aumentar la exigencia de cambios institucionales y legales que contribuyan a una mayor sanción de la corrupción. Estos objetivos los buscamos materializarlos a través de, digamos, de 3 puntos esenciales. Uno de ellos es cualificar la denuncia de la corrupción. La cualificación de la denuncia de la corrupción nosotros la entendemos como el fortalecimiento de, digamos, de esa noticia que van a conocer las autoridades, los entes de control competentes. Entonces, esa cualificación nosotros la hacemos asesorando al ciudadano para que presente las denuncias con buen sustento fáctico, que los hechos sean muy claros, que estén determinados los posibles responsables. Sumado a eso, que la denuncia en la medida de lo posible tenga un buen material probatorio y tenga un sustento jurídico que en realidad, digamos, esté encaminado a que se investigue un presunto hecho de corrupción. Eh, Otra de las formas como materializamos nuestros objetivos es exigiendo una mayor sanción judicial de las denuncias de corrupción. En esa medida, esta presentación de hoy buscará pues, explicar cómo realizamos una labor de incidencia sobre 5 casos en concreto asesorados por ALAC, por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, y digamos, otra de las formas como materializamos nuestros objetivos es ampliando esfuerzos de protección a reportantes y denunciantes de corrupción. Para ello, por ejemplo, realizamos labor de vigilancia de las iniciativas legislativas en la materia. Hemos estado muy pendientes del proyecto de ley 341 para protección a denunciantes y, digamos, todo en torno a temas de corrupción. Digamos, estas son las formas como buscamos materializar los objetivos de ALAC. La siguiente, por favor.
A grandes rasgos, nosotros tenemos como una serie de principios orientadores que enmarcan o que guían nuestro actuar. Estos principios orientadores son conocidos como el mandato de ALAC, o nosotros internamente, digamos, le llamamos el mandato de ALAC. Este mandato básicamente señala lo siguiente: el reporte que hace la ciudadanía, digamos, el primer punto es que el reporte que hace la ciudadanía no debe ser anónimo. eh, ALAC se fundó en Transparencia por Colombia, digamos, el ALAC colombiano en 2017, y este era un punto, digamos, muy hermético, pero que se ha venido flexibilizando porque nosotros también entendemos que legalmente en Colombia es muy importante el ejercicio del anonimato a la hora de reportar corrupción. Entonces, en ciertos casos nosotros recibimos reportantes anónimos cuando, digamos, los casos que reportan tienen ciertos elementos básicos que nos pueden dar como un indicio o como una alerta sobre la posible corrupción. Otro punto importante es que el reporte debe contar con información mínima, o sea, o sea que se señale, digamos, a grandes rasgos, cuál es el hecho de corrupción, dónde ocurrió, quiénes estuvieron presentes, cuál es el presunto hecho de corrupción, perdón, y esto, digamos, es un punto fundamental para que nosotros podamos orientar al ciudadano o a la ciudadana que acude a nuestro servicio de asesoría. Otro punto importante para tener en cuenta es que ALAC no representa a los reportantes, entonces el reportante o el ciudadano que acude a nosotros o la ciudadana son los que directamente presentan las acciones legales correspondientes. Digamos, él o la que denuncia ante las autoridades o presenta, por ejemplo, una petición para recopilar información o una tutela en caso de que no se presente respuesta a una petición. Un punto importante es que ALAC no tiene, digamos, competencia para investigar y sancionar hechos de corrupción. Esto es algo que remarcamos mucho con los ciudadanos, porque algunas veces creen que nosotros tenemos estas competencias y que nosotros tomamos la iniciativa de una investigación, pero eso no es así. En realidad es una labor conjunta entre el ciudadano y nosotros. Y finalmente, pues el ciudadano es digamos, el que pone en práctica la estrategia, pone en práctica, por ejemplo, que nosotros le digamos, sí, consideramos que se puede presentar una denuncia, el ciudadano es el que directamente va a presentar la denuncia, ya sea a nombre de él o de ella o de forma anónima. Acá a grandes rasgos lo que hacemos, fuera, digamos, de asesorar los casos de presunta corrupción, que a la fecha, desde 2017 hasta la fecha, vamos en aproximadamente 498 reportes de presunta corrupción. Fuera de estos hay otros reportes que no obedecen a corrupción, pero que, sin embargo, nosotros asesoramos. Muchas veces los ciudadanos confunden, digamos, nuestra labor y acuden a nosotros para otro tipo de asesorías. Por ejemplo, cuando le vulneran algún tipo de derecho, nosotros, a pesar de eso, pues los asesoramos, y esos casos, básicamente fuera de esos 468 que sí son los que constituyen presunta corrupción, hemos asesorado más o menos 189 casos que no digamos que no constituyen corrupción. Fuera de esto, fuera de la labor de asesoría, nosotros realizamos labores de investigación. Tenemos un documento que realizamos en el marco de la pandemia, se llama Alertas de Corrupción en Tiempos de Pandemia. Los invitamos a conocerlo en la página web de Transparencia por Colombia. Hemos realizado unos boletines, que es como unas entregas periódicas sobre el tema, digamos, de la pandemia. Con el área de comunicaciones de Transparencia por Colombia también em, lanzamos una campaña para desmitificar la idea del denunciante de corrupción como un sapo, y también tenemos otros proyectos o otras líneas dentro de la corporación digamos, que trabajan a la par con nosotros, entre ellos la red de facilitadores anticorrupción, que es básicamente una red que busca fomentar como un control de la gestión pública, fomentar el control ciudadano a través de varias organizaciones aliadas y de forma pedagógica explicar qué es la corrupción y cómo combatirla. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre el contexto. La siguiente, por favor. Nosotros, como lo explicaba, hicimos un documento llamado Alertas de Corrupción en Tiempos de Pandemia. Este documento recoge los casos que nosotros asesoramos.
relacionados con la pandemia del coronavirus desde marzo de 2020 hasta final, o sea, prácticamente todo el 2020. Y nosotros recibimos en ese lapso de tiempo 60 casos, de los cuales 48 relacionaban presunta corrupción en tiempos, digamos, de pandemia. Los otros 12 casos relacionaban temas de vulneración de derechos, pero no relacionaban necesariamente corrupción. Y de esos 48 casos, en 31 de ellos se relacionaron posibles irregularidades en temas de contratación pública. Entonces, pues los invitamos a ver este documento que está cargado en la página web de Transparencia por Colombia. Ahora bien, este aumento, digamos, de reportes o esta presentación de tantos reportes relacionados con posible corrupción en el marco de la pandemia durante el año 2020, nosotros lo vimos y lo analizamos con una serie de hallazgos que están en este documento y a partir de ello formulamos unas hipótesis de por qué había aumentado el reporte exacto de estos casos. Y porque, digamos, para poner un ejemplo, un solo caso podía ser reportado por más de un ciudadano a la vez, hasta 13 ciudadanos reportaban un hecho de presunta corrupción. Entonces, un primer punto, digamos, de estas posibles causas de aumento de interés de la ciudadanía es la indignación por la importancia social de los recursos de la pandemia, una indignación que creció sobre todo gracias a muchos medios de prensa que informaban sobre estas cuestiones de sobrecostos, por ejemplo, en temas de contratación. Otra hipótesis también fue la situación del confinamiento, permitió que muchas personas realizaran pues, los reportes o estuvieran más presentes en sus hogares y pudieran realizar los reportes a través de Internet. Otro tema de ese interés de la ciudadanía, ese aumento de interés de la ciudadanía, es la cantidad ingente, la cantidad gigantesca de recursos relacionados con la pandemia que se desplegaron, digamos, para suplir esas necesidades y que de cierta manera, digamos que suavizaron esos controles a la contratación. Entonces, en todo el país, por eso también los casos que vamos a explicar, que vamos a esbozar acá, tienen una diversidad geográfica amplia. En nuestro reporte de alertas de pandemia, nosotros recibimos casos de 18 departamentos del país y en los que vamos a explicar acá, que son 5, están relacionados con 4 departamentos del país. Bueno, la justificación que tuvimos para hacer incidencia sobre estos 5 casos eh, son las siguientes. La primera que detectamos fue las dificultades que tenían los ciudadanos o ciudadanas que denunciaban estos hechos para tener una retroalimentación o para que les comunicaron en qué estado se encontraba la denuncia. Sumado a ello, como lo decía, también la importancia social de los recursos de la pandemia y a la estrategia de incidencia de ALAC. Esta estrategia de incidencia que fue formulada en el año 2020, básicamente lo que busca es que ALAC, digamos, se presente de una manera más directa en los casos. Como lo explicaba, ALAC desde su fundación en el 2017, en Transparencia por Colombia, el ALAC colombiano, ha, digamos, asesorado los hechos de presunta corrupción, pero no ha actuado directamente. Entonces, en este caso, esta es una primera, digamos, un primer paso para actuar de forma más directa. Todavía no llegar al punto de denunciar como lo hacen otros ALAC de la región, pero sí por lo menos estar un poco, digamos, más de frente con ciertos casos, preguntando, en este caso a través de peticiones. Se priorizaron estos casos y la idea, digamos, de incidir sobre estos casos es que estos casos avancen un poco más rápido y que se, digamos, una respuesta también oportuna al denunciante y se promueva una comunicación con el denunciante. Bueno, para seleccionar estos 5 casos, nosotros tuvimos 6 criterios. Estos 6 criterios son los siguientes. Los casos involucran recursos para la emergencia sanitaria. El segundo criterio es que relacionan irregularidades en contratación estatal. ¿Por qué tomamos este criterio? Porque ante, digamos, el principio de transparencia era mucho más fácil para el ciudadano y para nosotros reunir material probatorio de las bases públicas, del SECOP
o de otras herramientas que lanzaron, digamos, en la emergencia, como por ejemplo Control Ciudadano COVID-19, una herramienta de Colombia Compra. El tercer criterio que tuvimos es que estos casos están en conocimiento de las autoridades en el primer semestre de 2020, o sea, estos casos fueron ya denunciados, y el cuarto criterio es que fueron denunciados ya sea de forma previa a la asesoría de ALAC o de forma posterior. De estos casos, uno fue denunciado de forma previa y 4 fueron denunciados de forma posterior. El quinto criterio es que los denunciantes en estos casos no tienen una retroalimentación, o sea, no son informados del estado del caso, muchas veces denuncian y ni siquiera saben el número de erradicación. Y el sexto criterio es que los casos tienen una diversidad geográfica amplia, que como ustedes lo verán, pues son casos de varios departamentos del país. Procederíamos a describir estos casos. El primer caso nosotros lo titulamos Compra de mercados a precios exorbitantes para población vulnerable de Barranca Bermeja. Este caso básicamente lo que reflejaba era que más o menos en marzo de 2020, en Barranca Bermeja, Santander, la alcaldía habría celebrado 2 contratos con presuntos sobreprecios. Los contratos tendrían como objeto la compra de mercados a población vulnerable afectada por el COVID-19. Este caso fue denunciado de manera anónima por el reportante el 23 de abril a través de la plataforma de peticiones de la Procuraduría General de la Nación. El siguiente caso lo titulamos Adquisición de insumos médicos contratados con una empresa de transporte en Tolima. Y básicamente refleja que en abril y mayo de 2020, en el municipio de Honda, en Tolima, la alcaldía municipal habría celebrado 2 contratos con posibles sobreprecios. El objeto de estos contratos fue el suministro de elementos médicos para el personal de la salud y de la fuerza pública. No obstante, el contratista al parecer se dedicaría a labores diferentes al objeto contratado, de labores de transporte, pero no al suministro de elementos médicos. Este caso fue denunciado en mayo de 2020 por el reportante, por el ciudadano, en la Contraloría Departamental del Tolima, en la Fiscalía Seccional del Tolima y en la Procuraduría Provincial de Honda. El tercer caso lo titulamos Compra de mercados a cambio de favores políticos en el municipio, en el municipio del Tolima. Este caso reportaba presuntas irregularidades en el municipio del Guamo, en Tolima, donde la alcaldía habría celebrado un contrato de suministro para la adquisición de mercados con destino a la población vulnerable, y sumado a ello, el contratista habría financiado la campaña política del alcalde por una suma superior al 2.5%, lo que lo inhabilitaría, digamos, para este tipo de contratación. Este caso fue denunciado el 26 de marzo de 2020 en la Contraloría General y en la Procuraduría Provincial de Chaparral el 26 de mayo de 2020. El caso 4 lo titulamos Irregularidades en entrega de mercados en el municipio del Cauca. Relaciona otro contrato celebrado también en 2020, en mayo, para la entrega de mercados a población afectada por el COVID-19. El contrato, digamos, al parecer tenía una ejecución inferior del valor contratado, datos inexactos como cédulas duplicadas o beneficiarios inexistentes o personas inclusive fallecidas. El caso contaba con una denuncia previa presentada ante la Contraloría por un ciudadano anónimo diferente al reportante de ALAC, pero pues con la información allegada, nosotros recomendamos al ciudadano presentar este caso ante la Fiscalía y ante la Procuraduría General de la Nación el 13 de julio de 2020. El quinto caso que nosotros priorizamos lo titulamos, el siguiente, por favor. Compra de elementos de aseo y desinfección por una empresa de publicidad en municipio de Arauca. Relaciona irregularidades en el municipio de Tame, Arauca, donde la alcaldía celebró un contrato para adquirir elementos de aseo y desinfección para mitigar la pandemia del COVID-19. El contrato, al igual que los anteriores, tendría presuntos sobrecostos y se habría suscrito con un contratista que estaría dedicado a la publicidad, más no al objeto a contratar. El caso fue denunciado por sugerencia a LAC en la Contraloría Departamental de Arauca y en la Procuraduría Regional de Arauca en abril de 2020. Bueno, a partir de estos casos nosotros realizamos, qué pena
acá realizamos una estrategia, pues esta estrategia consistió en 3 puntos que son los siguientes. El primero de ellos es que brindamos una asesoría a los casos en concreto, una asesoría sobre si el caso podía ser constitutivo de presunta corrupción o no, y a partir de ello nosotros, digamos, le sugerimos al ciudadano denunciar o impulsar el caso a través de peticiones presentadas por ellos. Pero ante la falta, digamos, de retroalimentación de las autoridades competentes, Transparencia por Colombia decidió, digamos, presentar directamente 14 peticiones. En principio se presentaron 11 peticiones el 6 de mayo, pero ante la respuesta de unas peticiones se presentaron otras 3 más para conocer un poco más sobre la información del caso. Estas peticiones lo que buscaban era saber el estado actual del proceso de investigación y el estado de comunicación entre la autoridad y el ciudadano. Esos 2 puntos fueron, digamos, priorizados, y sumado a eso, pues presentamos un poco qué era LAC para que la autoridad pudiera conocernos. Ante algunas peticiones que no fueron, digamos, no fueron dadas con prontitud, nosotros realizamos en un tercer punto llamadas telefónicas para impulsar estas peticiones. Algunas de estas llamadas surtieron efecto porque las peticiones fueron contestadas, pero otras no fueron contestadas. Bueno, a partir de estas peticiones, nosotros realizamos, digamos, una labor de investigación que está de forma más detallada en un documento que nosotros publicaremos y que será, digamos, cargado a la página web de Transparencia por Colombia. Pero encontramos nosotros en ese documento, digamos, en esa labor de incidencia, una serie de hallazgos. Estos hallazgos son básicamente los siguientes. Las entidades no informan al denunciante el estado del caso, a menos que el denunciante tome la iniciativa para preguntar, a veces inclusive ni siquiera con eso, o a menos que terceros como Transparencia por Colombia u otras organizaciones de la sociedad civil quieran preguntar sobre el caso. El archivo de los casos no siempre es comunicado al denunciante. Digamos, en las investigaciones que nosotros hicimos seguimiento, hubo 2 archivos en las que no fueron comunicados al denunciante. Las entidades tienen canales de recepción de peticiones virtuales. Eso es algo positivo, digamos, pero encontramos ciertas fallas en la radicación de peticiones en la Fiscalía General de la Nación, con fallas constantes. Y el quinto hallazgo que encontramos es que es común que una vez presentada la denuncia, esta sea trasladada a otra dependencia sin que se le informe al denunciante. Entonces, denunciante, por ejemplo, le dan un radicado y de la Procuraduría General, y después ni siquiera le informan en qué Procuraduría Provincial se encuentra su caso, y mucho menos el radicado. A partir de ello, nosotros hicimos unas recomendaciones, así como dato general de las 14 peticiones que presentamos, fueron resueltas 10 de esas peticiones, 4 de ellas no fueron contestadas. Estas peticiones que no fueron contestadas, 3 fueron de la Procuraduría y 1 de la Contraloría. Y las conclusiones a grandes rasgos que nosotros encontramos fueron las siguientes. Es importante, digamos, la incidencia directa de ALAC para conocer el estado de los casos, lo que, digamos, arrojó un resultado positivo, y nosotros esperamos poder incidir en nuevos casos en el futuro. Como segundo punto, digamos, es necesario fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y las autoridades competentes, que muchas veces es, digamos, es nula o es prácticamente en una sola vía. El denunciante presenta la denuncia y no es retroalimentado. Entonces, en esta labor, nosotros como ALAC queremos servir como una especie de facilitador para que esa comunicación se fortalezca. Y como tercer punto, las denuncias, digamos, como lo decía, no siempre son, los archivos de las denuncias no siempre son comunicados al denunciante, lo que nos parece, digamos, algo negativo, porque deberían comunicarse al denunciante para permitir que éste, independientemente de que sea un denunciante anónimo, pueda ya sea presentar los recursos legales a que haya lugar para que se continúe la investigación, o presentar nuevos hechos para que se reabra la investigación. Como cuarto punto, se recomienda como mínimo que las autoridades informen al denunciante sobre unos ítems específicos, que son los siguientes: por lo menos el radicado de la denuncia, de cada una de las denuncias, el estado actual del caso, los despachos que conocen el caso y la dirección electrónica, telefónica y física de contacto para que el denunciante pueda hacer un seguimiento. La siguiente, por favor.
Y como quinto punto, se invita a las autoridades, digamos, a valorar el conocimiento que tienen los denunciantes para apoyarse en la labor de investigación. Muchas veces, digamos, la mayoría de estos casos fueron presentados en marzo o en la primera mitad del año 2020 y van en una etapa, digamos, muy, o sea, como una etapa preliminar, una etapa muy previa, y con la ayuda del denunciante, que en muchos de esos casos conoce en detalle digamos, el posible hecho de corrupción, entonces se podría impulsar esta investigación. Como sexto punto, invitamos a que se siga fortaleciendo los canales de atención virtuales de las autoridades y recomendamos especialmente que se fortalezca el canal virtual de la Fiscalía General de la Nación, porque notamos que de cierta manera está un poco retrasado en comparación con el de la Contraloría y el de la Procuraduría. Entonces, digamos, a nivel de presentación en página web, digamos, tiene ciertas falencias, inclusive a nivel de presentación a través de correo electrónico, donde ni siquiera en algunos casos ni siquiera remiten un radicado para que el ciudadano pueda hacer seguimiento. Básicamente, esos serían nuestros hallazgos. Estaremos pues atentos a una ronda de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, los invitamos a que por favor puedan realizar sus preguntas a través del chat y nuestros panelistas estarán, por supuesto, dispuestos para que puedan dar respuesta a ellas. Como podemos ver, los resultados son bastante interesantes. Hay muchas preguntas que, por supuesto, pueden surgir respecto a este proceso, por lo cual los animamos a que, por favor, nos compartan todas sus inquietudes a través del chat. Digamos de manera general, yo creo que la mayoría tendrá de pronto preguntas relacionadas con los tiempos y de pronto la espera que pueda tener un ciudadano al momento de denunciar. Sin embargo, puede que los ciudadanos no se sientan animados o tengan desconfianza de realizar estas denuncias porque sienten que los órganos de control no responden. En ese sentido, Andrés, ¿qué les podemos decir a quienes nos están viendo y a la ciudadanía de cuáles son los mecanismos o qué se puede hacer cuando de pronto un órgano de control no responde frente a una denuncia hecha? Bueno, frente a ese punto, yo creo que es fundamental, en primer lugar, insistir de forma, digamos, en solitario, pero si esta labor no funciona, sería bueno acudir a algún tipo de aliado. En este caso, es importante los aliados de la sociedad civil. Por eso nosotros quisimos también desde Transparencia por Colombia impulsar estos casos, porque veíamos que en muchos de ellos no había esa respuesta. Sumado a ello, si se insiste y no se obtiene respuesta, pues lo más recomendable sería acudir digamos, a las herramientas legales para ello. Estas herramientas legales podrían ser dos, en principio, una solicitud de supervigilancia ante la Procuraduría. O sea, desde el papel es algo importante, pero en nuestro ejercicio hemos visto que esta solicitud que se hace a la Procuraduría muchas veces ni siquiera tiene respuesta. Así que la que yo recomendaría, además de insistir y acudir a aliados, es usar, en caso de que no haya respuesta, pues la acción de tutela que ahora se puede presentar de forma virtual. Ok, muchas gracias, Andrés. Creo que es muy importante que en verdad los ciudadanos también se apropien un poco de los diferentes mecanismos con los que cuentan, ya sea como la tutela, como lo acaba de mencionar Andrés, para que de pronto estas denuncias realmente puedan tener el efecto que la sociedad quiere que estas puedan llegar a tener. También de pronto es importante, no sé, poder empezar a pensarse o recordar, contarnos un poco más realmente cómo fue que de pronto se pudo generar esta estrategia y este acompañamiento, digamos, de mano de los órganos de control. Digamos, cómo fue todo este proceso para poder obtener las respuestas, el número de denuncias e identificar asimismo los casos que se pudieron o que algunos ahorita pues fueron el proceso de presentación. Okay. Bueno, frente a ese punto, nosotros a nivel interno en el equipo definimos unos criterios y empezamos a analizar cuáles de los casos que teníamos podían adecuarse a estos criterios. La labor, digamos, de incidencia entre autoridades
hicimos una especie de cuadro de seguimiento describiendo pues estos casos y presentamos las peticiones señalando básicamente cuándo las habíamos presentado, ante quién, la fecha de respuesta y unos comentarios sobre la respuesta que dieron las autoridades. Es la primera vez que hacemos este ejercicio desde ALAC, no lo habíamos hecho antes porque actuábamos solo, digamos, de forma a través como una especie de intermediarios, pero esta vez lo hicimos directamente y el resultado fue positivo. Tuvimos 10 respuestas de 14 peticiones y consideramos que es algo, digamos, positivo que deberíamos aplicar en otros casos y inclusive quizá pensar en un ejercicio similar a los que hacen otros ALACs de la región. Ok, muchas gracias. Claire, ¿por qué de pronto puede ser o es muy importante que los ciudadanos denuncien y por qué también es muy importante que las entidades generen respuestas de manera oportuna? ¿Esto qué efectos puede tener para la sociedad? Gracias, Daniel. En primer lugar, hemos observado que las cifras oficiales de las denuncias de presuntos hechos de corrupción habían sensiblemente aumentado desde 2018. Eso, digamos, significa que hay una mayor disposición tanto de la ciudadanía como de los órganos de control en acompañar y seguir la denuncia de presuntos hechos de corrupción. Esta información oficial la da la Fiscalía General de la Nación. En el marco de nuestro Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, hacemos la misma observación. Hemos tenido un aumento de reportes, ahí sí nosotros no tratamos denuncias formales, sino reportes previos a la denuncia, en esos 3 años y medio que existimos. Y eso creo que es también un hallazgo bastante importante. Esas cifras se confirman por el Barómetro Global de la Corrupción, que declara que 79% de la población en Colombia está dispuesta a denunciar. Es decir, hay una mayor voluntad ciudadana en usar este mecanismo esencial en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, todavía existen obstáculos: desconfianza ante las autoridades de control, dificultades y obstáculos en la constitución del material probatorio. Por eso, digamos, un servicio como ALAC puede apoyar al ciudadano en formalizar su denuncia, pero luego es el seguimiento institucional a esa denuncia y la respuesta que se da de parte de las autoridades al ciudadano y agilizar mayor los tiempos de investigación, que son bastante altos, o sea, en promedio 4 años en una investigación disciplinaria y 8 en una investigación fiscal. Entonces es importante que haya mayor respuesta de parte de la institucionalidad, pero también mayor acompañamiento, y terminaría por decir mayor protección al denunciante, porque muchos denunciantes deciden no denunciar esencialmente por represalias laborales en el marco de una empresa, de una organización, inclusive de una entidad pública, o amenazas en su territorio frente a la decisión de denunciar. Entonces, eso son, digamos, pues las observaciones que hacemos. Muchas gracias, Claire. De acuerdo con tu respuesta, creo que también hay algo que nos inquieta, y es que el fenómeno de la violencia también puede ser un receptor que impide precisamente hacer esas denuncias, o por lo menos que la ciudadanía se anime, precisamente porque puede verse. Efectivamente, digamos que la comparación que se presentó en la presentación compara las acciones reportadas por la Procuraduría en el marco de las ruedas de prensa de la Alianza Transparencia para la Emergencia, específicamente en su tercera rueda de prensa, que fue el 17 de junio de 2020, y la respuesta que nos dio la Procuraduría a nuestro derecho de petición del 21 de marzo de 2021 sobre las acciones adelantadas por la entidad
hasta ese momento. Entonces, lo que podemos comparar digamos, en esa gráfica que se presentaba, básicamente es que en los 4 primeros meses se reportaron casi el 85% de las acciones de los órganos de control, y el tiempo desde 16 de junio en adelante tenemos solamente un 7% más de acciones reportadas por parte de la Procuraduría. Pues recordemos que la Procuraduría pues el año pasado tuvo un cambio estructural importante. Desde agosto pues fue seleccionada la nueva Procuradora Margarita Cabello, y pues en esa transición que comienza desde noviembre, no sabemos si tenga que ver algo con, digamos, la disminución de las acciones o demás, pero pues es una cifra importante que vale la pena hacer un análisis mucho más profundo sobre los datos, porque tenemos un 82% de acciones hasta junio en 4 meses, y casi 9 meses después solamente un reporte de 8% de acciones adicionales. Como lo expuse, este es el primer acercamiento que se hizo ante autoridades. Todavía no hemos contemplado, digamos, en las comisiones regionales de moralización, pero empezamos a contemplar estas autoridades específicas de la incidencia, que fueron la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y las, digamos, sus delegadas a nivel regional y local, pero también fuera, digamos, de esas comisiones de moralización, hemos pensado inclusive en realizar incidencia o acercarnos en aliados como por ejemplo Colombia Compra Eficiente ante, digamos, los altos índices de casos que tenemos relacionados de presunta corrupción en contratación pública, o inclusive con la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia. Entonces, yo creo que es un buen punto para futuro, para buscar ante quién acercarnos exactamente, y a nivel regional también ante quién, digamos, tocar las puertas. Otro ente podría ser también la Defensoría del Pueblo, por el tema de que algunos de los casos que nosotros hemos recibido relacionan riesgos y amenazas a la integridad física o, digamos, amenazas laborales por el hecho de haber denunciado. Entonces, por eso muchos ciudadanos terminan denunciando de forma anónima, pero es una buena recomendación que nosotros tomaremos, sumado a las otras autoridades que tenemos digamos, como en el radar, para poder interlocutar y tratar de forjar algún tipo de alianza con estas autoridades o de comunicación con estas autoridades. Gracias, Andrés. Tenemos también otra pregunta nuevamente, Ligia nos pregunta si estas cifras se encuentran o serán publicadas. Andrés. Las cifras con respecto a los casos de ALAC o todos los documentos, o sea, va a diagramarse un documento en el que constarán las dos partes de la exposición, la parte que expuso Juan David y la parte que yo expuse sobre el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, y podrá ser consultado próximamente en la página de Transparencia por Colombia, para que puedan ver, digamos, en mayor detalle cómo se realizó el proceso. Listo, muchas gracias. Bueno, miremos otra pregunta. Esta es de María Elisa Bernal. Sería muy interesante que nos expliquen con algún detalle, por ejemplo, de alguna denuncia. Si quieres, Juan, ¿nos puedes ayudar con esto? O Andrés, por favor. Listo, bueno, digamos, nosotros recibimos, por ejemplo, para citar el caso de Tame Arauca, recibimos ese caso, y el caso relacionaba presuntos sobreprecios, y además de eso relacionaba que el contratista digamos, que fue seleccionado para este contrato en específico se dedicaba a una labor totalmente ajena a lo contratado. Entonces, previamente, digamos, más o menos en abril del año 2020, la Procuraduría sacó como un boletín en el que alertaba de este tipo de prácticas, y una de ellas era eso, era contratistas
que no tenían idoneidad para ciertos tipos de contratos, digamos, en este caso un contratista que se dedicaba a la publicidad que terminó entregando elementos médicos o mercados o algo, digamos, ajeno. Y sumado a eso, nosotros en el proceso de asesoría empezamos a estar muy vigilantes de los decretos que sacaba la presidencia o que sacaban en el transcurso de la emergencia, y uno de ellos relacionaba los posibles sobreprecios y como medida estándar para comparar esos sobreprecios, digamos, señalaban al DANE como una fuente para que uno pudiera, digamos, consultar en un periodo de tiempo determinado cuáles eran los precios más o menos justos del mercado o los precios que manejaban en el mercado en ciertas zonas, y con base en eso compararlos con los precios que se encontraban en el contrato. Entonces nosotros, para citar un ejemplo, encontramos, no sé, una unidad de tapabocas N95 a 40.000 pesos o algo así. Entonces, y en el DANE decía que una unidad valía, no sé, 10.000 pesos. Entonces nosotros veíamos ese desfase y empezamos a comparar cosas, y habían ítems que no encontrábamos, pero que nosotros decíamos, no, pues en esta construcción de la denuncia con el ciudadano, le comunicamos esta noticia a la autoridad y la autoridad podrá analizar en concreto, digamos, si estos casos correspondían o no. Y en ese caso, por ejemplo, preciso de Tame Arauca, hace poco fue abierta, digamos, digamos, encontrados unos hallazgos disciplinarios y fiscales de un presunto detrimento patrimonial en ese contrato en específico, porque en realidad, parecer, los precios estaban, digamos, desfasados, o el contrato se sustentaba en un decreto que finalmente fue derogado. Entonces, temas como esos, nosotros lo trabajamos en conjunto con el ciudadano y nosotros desarrollamos ese documento, esa denuncia, ese borrador de denuncia, y nosotros le ponemos en comunicación al ciudadano ese documento para que el ciudadano decida denunciar o no. Si el ciudadano presenta, digamos, algún temor, nosotros le decimos, puede presentar esta denuncia de forma anónima. También tratamos de recomendarles, por ejemplo, un tema crucial que hemos detectado es el de los metadatos. Algunos documentos sin querer reflejan datos del nombre de la persona, entonces es importante también mirar ese punto para no presentar una denuncia que en los metadatos, en las propiedades del archivo presentado, salga la relación del equipo o del nombre de la persona. Gracias, Andrés. Si quieren, por favor, podemos subir un poco para ver qué preguntas de pronto se nos quedaron arriba, por favor. ¿Aló? Bueno, me gustaría pronto preguntarle a Claire, ¿qué piensas sobre cuál puede ser el futuro respecto a las denuncias, o cómo va a ser el proceso de manera futura sobre las denuncias que puedan hacer los ciudadanos? Y en ese sentido también, ¿cómo debe ser realmente la respuesta, o cómo deben actuar los órganos de control precisamente para construir como más confianza frente a la ciudadanía, pues teniendo en cuenta un poco como el panorama actual de desconfianza sobre las instituciones? Gracias, Daniel. Son varias frentes que son complementarias y que debemos trabajar de manera paralela. En primer lugar, promover, incentivar la denuncia a la condición de que haya acompañamiento para esta denuncia. O sea, no se trata de multiplicar las denuncias si no llevan los resultados esperados. Entonces, siempre estamos en este dilema. O sea, promovemos la denuncia como un instrumento fundamental de lucha contra la corrupción, pero tratemos de brindar acompañamiento pedagógico a las ciudadanas y los ciudadanos que lo quieran hacer. Y yo creo que se multiplican las organizaciones de la sociedad civil en este tipo de acompañamiento. Hemos colaborado con otras organizaciones de justicia, la Fundación Carisma, que acompañan este tipo de denuncia y a veces lo llevan a litigio estratégico cuando el caso lo amerite. Pero yo creo que este acompañamiento pedagógico es supremamente necesario. Pero luego viene la relación con la institucionalidad y obviamente las medidas que la institucionalidad, que los órganos de control están promoviendo para favorecer y acompañar la denuncia.
Y yo creo que ha habido muchísimos esfuerzos, se han multiplicado los canales de denuncia, se han multiplicado también digamos, los tipos de información relacionados con cómo hacer una denuncia, los instructivos, etc. Sin embargo, yo creo que la parte más difícil es llegar a resultados concretos y que haya no solamente resultados, es decir, una investigación seria, juiciosa frente a los casos denunciados, pero también una articulación y una comunicación constante con el denunciante, que esas son las dos debilidades que nosotros observamos todavía. Ahora, no significa que nunca haya resultado, y lo quiero mencionar acá, hay muchos funcionarios aquí presentes, lo saben, o sea, gracias a esas denuncias ha habido medidas, lo ha señalado Juan David con la suspensión de las funciones de un alcalde, hay varias medidas que se toman, obviamente, pero yo creo que hay que profundizar y en términos de cantidades, el número de denuncias acompañadas, investigadas y con sanción son menores a la cantidad de las denuncias que llegan, ¿no? Entonces hay que trabajar en esta frente. Muchas gracias. Bueno, Juan, cuéntanos un poco cómo es o cuál es el papel que tienen de pronto los centros de control a nivel territorial en las regiones, precisamente para hacer que la denuncia ciudadana pueda, digamos, tener el eco que requiere. Gracias, sí, definitivamente vimos digamos, en estos ejercicios de seguimiento que gran parte digamos, de los principales hallazgos que podíamos ver por parte de la Contraloría, muchos de ellos venían de contralorías departamentales. O sea, recordemos que se presentaron, o sea, de los departamentos del país, el Contralor en la rueda de prensa del mes de junio, de esa rueda mencionada el 17 de junio, nos habló que tan solo no habían recibido ningún, digamos, reporte en 2 departamentos del país. O sea, prácticamente en todo el país se estaban moviendo de manera articulada en un trabajo conjunto con las contralorías departamentales, un trabajo fundamental para, digamos, para las labores de identificación de aquellos focos, riesgos de corrupción. Y esa labor también se estaba articulando bastante con las fiscalías seccionales en ese trabajo de la Alianza Transparencia para la Emergencia, que es un poco la gran incógnita que nos queda, porque desde ese 30 de junio de 2020, cuando sucede esta última participación conjunta, por ejemplo, entre Contraloría y Fiscalía en evento público, no volvimos a tener reporte adicional sobre las acciones de transparencia para la emergencia. Creemos o esperamos que estas acciones continúen en el país, se estén realizando. Sabemos, como bien lo explicaba nuestra directora hace unos minutos, son procesos que a veces se toman un tiempo largo, en promedio, procesos fiscales de 8 años, son periodos largos, pero además, digamos que acá la gran incógnita que nos queda a todos es, al no conocer nosotros el estado de esos procesos, es muy difícil hacer seguimiento, porque en 8 años ya nadie se va a acordar que tuvimos algunas investigaciones, hallazgos preliminares durante 2020. Entonces, en 8 años ya, digamos, la opinión pública, la ciudadanía estará concentrada en otros aspectos y nos queda, digamos, digamos, esa gran duda de qué pasó con esas indagaciones, esas investigaciones que se han anunciado el año pasado. Y así como la respuesta al ciudadano, digamos, denunciante, o a los reportes ciudadanos, no, digamos, de los 5 casos que bien nos explicaba Andrés del Centro de Asesoría Legal, nosotros también el año pasado, desde estas acciones en el marco de la Alianza Ciudadanía Activa con los ojos puestos en los recursos COVID,
presentamos las alertas, los patrones que identificamos en esos ejercicios de seguimiento a la contratación a los órganos de control, pero tampoco sabemos cuál es el estado de esos procesos o tampoco recibimos alguna respuesta sobre el tema. Entonces, eso es, de nuevo, yo quiero ser reiterar en este punto, y es, nosotros no estamos pidiendo desde acá que no se respete la reserva, las reservas, digamos, que conciernen a los casos, pero es fundamental que la ciudadanía tenga un mecanismo de visualización, alguna herramienta por parte de las entidades de investigación, control y sanción que tenga una interacción primero con el denunciante, pero también con el ciudadano que le interesa saber cuál es el estado de los procesos anunciados, y no solamente en el marco de la pandemia o de la emergencia, sino en todos los procesos que las entidades estén adelantando en el país. Gracias, Juan. Yo creo que para cerrar, nos gustaría que cada uno nos pudiera dar como su apreciación final frente a qué va a pasar de acá en adelante, no solamente con las denuncias, sino también cuál sería el trabajo de los órganos de control en este sentido. Si quieres, empezamos nuevamente con Juan y cerramos con Claire. Bueno, nosotros pues esperamos que ese trabajo y ese gran esfuerzo que los órganos de control han hecho desde el año pasado continúe, y que de nuevo podamos tener una interlocución entre tanto denunciante con las entidades, pero también, como lo decía, herramientas de visualización que nos permita conocer el estado actual de los procesos anunciados desde el año pasado en el marco de la emergencia. Bueno, con respecto a ese punto, yo creo que una invitación para los entes de control y para la Fiscalía también es que fortalezcan la comunicación con la ciudadanía, especialmente pues con los denunciantes de corrupción, que no los vean solo como un canal de entrada, que digamos, simplemente le presentan una noticia y ya hasta ahí nomás, sino que los vean como aliados importantes desde la sociedad civil, que son ciudadanos, digamos, que están ejerciendo control a estos entes, públicos que muchas veces hacen las cosas no necesariamente como deberían hacerlo. Entonces, digamos, ese papel importante, este rol importante de la ciudadanía debe ser valorado por las autoridades, y la invitación es a que vean a los ciudadanos de forma más activa, a que les informen constantemente en qué estado se encuentra el proceso, como lo decía Juan, sin vulnerar la reserva, pero sí informarles por lo menos, no, su proceso se encuentra en investigación, su proceso se encuentra archivado y se lo comunicamos, y no que se enteren del archivo 8 meses después cuando presenta una petición una organización aliada. Entonces es algo muy triste, es algo que digamos que debería cambiarse, porque precisamente los ciudadanos muchas veces, primero por el término que dura la investigación, se desmotivan, y segundo por esa forma como la ven las autoridades, la ven las autoridades a las ciudadanas, puede que digamos que terminen concluyendo que la denuncia no sirve, y eso es algo, digamos, nefasto para una sociedad donde esa denuncia es una herramienta fundamental para hacer control al poder y a ciertas autoridades que hacen las cosas de una forma, digamos, indebida. Yo solo quería agregar una cosa, y es con respecto a una pregunta que hizo, no sé si Ligia o alguien de las personas que nos están viendo, y es que este documento va a salir diagramado en los próximos días, pero las estadísticas previas de 2020 de pandemia y ALAC ya pueden ser consultadas en la página de Transparencia por Colombia, y el informe se llama Alerta de Corrupción en Pandemia, casos asesorados por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción. Gracias. De mi parte, pues 3 factores claves en esta labor que estamos adelantando. Uno es el factor tiempo, y ustedes saben que nosotros iniciamos un trabajo, iniciamos unos estudios de caso
pero necesitamos seguir esos mismos casos, como lo decía bien Juan David ahorita, y a veces pues los proyectos en los cuales trabajamos tienen también fecha de cierre, pero esto no es porque este proyecto se acabe que no vayamos a seguir. O sea, hay una apuesta institucional, estructural, a seguir casos tanto de pandemia como de otros temas, pero eso requiere tiempo porque nos tenemos que adaptar también a los tiempos que se manejan en el contexto institucional, social, económico, etc. Entonces eso es clave saberlo, o sea, fijarse metas, pero pues tal vez a mediano plazo, no tanto a corto plazo. No vamos a tener resultados de las denuncias en 3 meses. Entonces podemos describir todas las denuncias que recibimos, pero no vamos a poder entregar resultados. Entonces, factor tiempo. Lo segundo, y eso es una invitación que hacemos, y ustedes saben que Transparencia está muy dispuesta a dialogar, y estamos buscando mayor espacios de reuniones con las entidades para poder contar los distintos casos que seguimos sin de nuevo entrar entrar en el proceso de investigación que no nos corresponde, pero sí dialogar y lograr una articulación, y yo creo que eso es un win-win, si se quiere. Yo creo que las entidades ganan en tal vez tener mayores elementos, pero nosotros también ganamos en que las instituciones puedan brindar mayores resultados. Entonces, este diálogo es el segundo factor, es clave. Si no podemos trabajar solo nosotros sin dialogar permanentemente. Y lo tercero es, yo creo, es la difusión cada vez más importante y la alianza con medios de comunicación, porque muchos medios de comunicación han sido denunciantes de esos casos presentados hoy. Y muchos habían denunciado antes de que nosotros recibiéramos el caso, o después, depende. Pero ahí también hay a veces digamos, una alianza con periodistas que ejercen esta labor de denuncia y acompañan a varios ciudadanos en su labor. Yo creo que esa articulación con otras organizaciones de la sociedad civil, con aliados institucionales y periodistas, puede ser bastante provechosa. Muchas gracias por su presencia y por su interés en el tema. Muchas gracias. Bueno, Claire, muchas gracias. Muchas gracias a Juan David y Andrés. Esperamos que este tema no solamente sea de interés para toda la ciudadanía y los entes de control, sino que de verdad tenga un impacto mucho más fuerte realmente para que los ciudadanos se animen también a realizar las denuncias. No hay que menospreciar de verdad los elementos y las herramientas con las que se cuentan. Y como dice Claire, la conclusión es un poco también el tema tiempo. Hay que ser pacientes, pero siempre la invitación y la motivación a denunciar. A todos muchas gracias por acompañarnos y esperamos vernos en una próxima ocasión. Buen día.